La subasta de perros policiales avanzaba como siempre, un espacio frío, funcional, dominado por voces adultas que hablaban de obediencia, resistencia, costo-beneficio. No había emoción en el aire, solo evaluación. Cada perro era presentado con cifras, años de servicio, nivel de respuesta, posibles fallas. Los hombres asentían, comparaban, calculaban. Allí no se compraban historias, se compraban resultados. Entonces algo rompió el ritmo. Las puertas se abrieron y una niña entró sola, pequeña, inmóvil por un segundo, como si dudara si realmente debía cruzar ese umbral. El murmullo se apagó poco a poco, no por respeto, sino por desconcierto. Varias cabezas se giraron al mismo tiempo. Ella no debería estar allí. No era un lugar para niños, y mucho menos para una niña sola. Las miradas se volvieron densas, incómodas. Algunos fruncieron el ceño, otros intercambiaron gestos rápidos, como buscando a un adulto responsable que nunca apareció. La subastador se detuvo unos segundos más de lo normal. Nadie dijo nada, pero el silencio pesó más que cualquier palabra. En un lugar donde todo se mide, ella no encajaba en ninguna categoría. La niña avanzó un paso más, no miró al público, no miró al escenario. Caminó como si no existiera nada más que un punto invisible al fondo del recinto. Y ahí surgió la pregunta que nadie se atrevió a decir en voz alta, pero que todos pensaron al mismo tiempo: ¿por qué esta niña está aquí sola? Quédate hasta el final. Nada de esto es lo que parece. Ella no lloraba, no buscaba consuelo, no levantó la mirada esperando ayuda. Su rostro estaba serio, demasiado serio para alguien de su edad, como si ya hubiera aprendido que ciertas cosas no se piden. Caminaba despacio, con una firmeza silenciosa que desentonaba con su cuerpo pequeño. Cada paso parecía pensado, medido, decidido. En su mano llevaba algo pequeño, gastado por el tiempo. Una placa militar colgando de una cadena fina, junto a una carta doblada varias veces, como si hubiera sido abierta y cerrada demasiadas noches. No la apretaba con fuerza, pero tampoco la soltaba. Era un objeto simple, pero cargado de peso. El tipo de peso que no se ve para Seisante. Era la hija de un militar muerto en misión. Nadie allí lo sabía todavía, pero su presencia lo decía todo. No había enojo en sus ojos, tampoco desesperación. Había una calma tensa, una especie de determinación callada que solo aparece cuando alguien ha perdido demasiado, como para perder algo más. No estaba allí para mirar. No estaba allí por curiosidad. Ella estaba buscando. Mientras los adultos discutían precios y capacidades, la niña pasaba entre ellos sin llamar la atención, como si el ruido no la alcanzara. No observaba a los perros que desfilaban al frente. No reaccionaba a los aplausos ni a las ofertas. Sus ojos se movían con otro criterio, como si siguiera una huella invisible que solo ella podía ver. Alguien murmuró algo sobre sacar a la niña de allí, pero nadie se movió. Tal vez porque había algo en su postura que desarmaba cualquier intento de interrumpirla. No pedía permiso. No explicaba nada. Simplemente avanzaba, con la certeza de quien sabe que llegó al lugar correcto, aunque nadie más lo entienda. Ella no vino por curiosidad. Vino por alguien. En la subasta, los perros no tenían nombre. Tenían números. Cada jaula estaba marcada con una ficha técnica donde se resumía una vida entera en pocas líneas en edad, unidad, nivel de obediencia, estado físico. Todo lo que no servía para vender era descartado. El pasado no importaba, el sacrificio tampoco, solo lo que aún podía ser útil. Los perros buenos recibían atención inmediata. Eran sacados de sus jaulas, mostrados como trofeos. Caminaban firmes, obedientes, entrenados para responder sin pensar. Las manos se alzaban rápido, las ofertas subían, los comentarios eran optimistas: ese todavía sirve, ese vale la pena. Algunos incluso sonreían. En cambio, los otros quedaban atrás. Los que no reaccionaban rápido, los que evitaban el contacto visual, los que no ladraban ni impresionaban. Sus jaulas estaban en zonas menos iluminadas, como si el espacio mismo quisiera esconderlos. Nadie se detenía frente a ellos. Nadie preguntaba su historia. Eran señalados como problemáticos, inestables, no recomendados. La diferencia no estaba en lo que habían hecho, sino en cómo habían terminado. Algunos perros habían sido despedidos con honores. Otros simplemente olvidados.
La subasta no hacía distinciones emocionales. Todos habían servido, pero no todos merecían una segunda oportunidad, al menos no según las reglas no escritas del lugar. La niña observaba todo eso en silencio, no con indignación visible, sino con una atención profunda, como si entendiera algo que los adultos ya no veían. No todos los que sirvieron tuvieron la misma despedida, y algunos, aunque nadie lo dijera, seguían esperando que alguien los recordara. Ella aún no sabía cuál era, pero ya estaba buscando a alguien que no había sido olvidado. ¿Desde dónde nos estás viendo? Escríbelo en los comentarios. Y si estas historias te importan, suscríbete. El perro que nadie quería no estaba en el centro. Era un pastor alemán grande, con el cuerpo firme pero la mirada apagada, tampoco cerca del pasillo principal. Su jaula quedaba un poco apartada, en una zona donde la luz era más débil y el ruido parecía llegar amortiguado. No tenía cintas, ni fotos, ni elogios pegados al metal, solo una ficha simple doblada en una esquina, con palabras frías escritas en mayúsculas en no responde, no apto, no sirve más. No ladraba, no se levantaba cuando alguien pasaba, no golpeaba la jaula con desesperación como otros perros. Permanecía quieto, sentado, con el cuerpo ligeramente encorvado, como si ocupar demasiado espacio fuera un error. Sus ojos no buscaban atención, miraban hacia adelante, vacíos, cansados, como si ya hubiera aprendido que esperar no cambia nada. Algunos hombres pasaron frente a su jaula sin siquiera reducir el paso. Otros miraron un segundo y desviaron la vista de inmediato. «Ese está perdido», murmuró alguien. «No reacciona. No vale la pena». Las palabras caían pesadas, pero el perro no se movía. No por obediencia, por ausencia, por algo que se había apagado mucho antes. No había señales de agresividad, ningún gruñido, ningún gesto de amenaza. Solo una calma extraña e inquietante, el tipo de silencio que no nace del control sino del desgaste, como si ya no quedara nada que defender, como si todo lo importante ya hubiera sido arrancado. El problema no era lo que hacía, el problema era lo que había perdido. La niña se detuvo. No fue un gesto brusco ni dramático, simplemente dejó de caminar, como si algo invisible la hubiera sujetado desde dentro. Sus pies quedaron inmóviles frente a la jaula apartada, mientras el resto de la subasta seguía funcionando a su alrededor. Voces, precios, pasos, metal, todo continuaba, excepto para ella. El perro levantó la mirada lentamente, no de inmediato, como si hacerlo requiriera un esfuerzo que no siempre valía la pena. Sus ojos se encontraron con los de la niña, y algo cambió. No hubo movimiento, ni sonido, ni contacto, pero el aire entre ellos se volvió denso, cargado de algo imposible de explicar. Ella no habló, no extendió la mano, no intentó llamar su atención, solo lo miró, con una expresión distinta a todo lo que había mostrado antes. No era lástima, no era curiosidad, era reconocimiento, como si de alguna manera ya supiera quién era él antes de verlo. El ruido de la subasta empezó a desaparecer para el espectador. Las voces se volvieron lejanas. El espacio se cerró alrededor de esa jaula. El perro mantuvo la mirada fija en ella sin tensión, sin miedo, no retrocedió, tampoco avanzó, simplemente permaneció durante unos segundos. Nadie más existió, ni los compradores, ni la subastador, ni los otros perros. Solo una niña y un animal que se miraban como si compartieran algo que nadie más podía ver, algo que no necesitaba explicación. Algo entre ellos ya existía. Antes de este día, la pausa no pasó desapercibida. Un voluntario fue el primero en acercarse, con tono firme pero contenido. «No deberías estar aquí», dijo, señalando la jaula. «Ese perro no funciona». Otros adultos se sumaron con miradas incómodas, como si la escena rompiera una regla no escrita del lugar. Una niña no debía detenerse ahí. «Esinu Espongia o Commandus», agregó alguien más. Fue dado de baja por completo. Las palabras caían como sellos definitivos, cerrando cualquier posibilidad antes de que pudiera existir. El sistema hablaba con su voz habitual, clara, segura, impersonal. La niña no respondió, no discutió, no levantó la voz, no explicó nada, simplemente no se movió. Permaneció frente a la jaula, con la placa militar colgando de su mano, balanceándose suavemente como si marcara el tiempo de otra historia. Intentaron apartarla con gestos, con frases educadas, con advertencias no es seguro, no es útil, no vale la pena, pero ella siguió ahí, inmóvil,
como si retroceder fuera imposible. El perro tampoco se movió. Sus ojos permanecían en ella, atentos, presentes por primera vez en mucho tiempo. La tensión creció sin necesidad de gritos, porque no era una pelea abierta. Era algo más incómodo, una resistencia silenciosa. De un lado, reglas, evaluaciones, protocolos. Del otro, una niña que no pedía nada, pero tampoco se iba. Y sin decirlo, sin proclamarlo, ella tomó una decisión. Porque quedarse también es una forma de decidir. La explicación no llegó de golpe. No apareció como una revelación dramática ni como una confesión pública. Comenzó en murmullos, en miradas que evitaban sostenerse demasiado tiempo, en silencios incómodos, entre personas que sabían más de lo que decían. Alguien reconoció la placa que la niña sostenía, otro recordó el apellido. Guay, poco a poco, las piezas empezaron a encajar. Ese perro no era uno más. Había servido durante años junto al padre de la niña, no como una herramienta, sino como un compañero constante. Entrenaron juntos, patrullaron juntos, volvieron a casa juntos, hasta que un día, solo uno regresó. Después de la muerte del militar, el perro no reaccionó como esperaban. No se volvió violento, no atacó, no perdió el control, simplemente se apagó, dejó de responder a órdenes que ya no reconocía, dejó de reaccionar a voces que no eran la correcta, no por desobediencia sino por ausencia. El sistema lo registró como falla, como deterioro, como inutilidad operativa. Pero nadie escribió en los informes lo que realmente había ocurrido. El perro no había dejado de obedecer, se había quedado esperando una voz que ya no volvió, esperando un comando que nunca fue reemplazado, esperando a alguien que no regresó de la misión. Y en esa espera silenciosa, todo lo demás dejó de importar. La niña escuchaba sin interrumpir, no lloraba, no reclamaba, solo apretaba la placa con más fuerza, como si cada palabra confirmara algo que ella ya sabía desde antes de entrar a ese lugar. El perro, al verla, levantó apenas la cabeza, no con ansiedad, con reconocimiento, como si, por primera vez desde aquella pérdida, algo tuviera sentido otra vez. La verdad definitiva no estaba en un expediente ni en una evaluación técnica. Estaba en un detalle que nadie quiso considerar. El último comando que el perro recibió no fue cancelado, no fue reemplazado, no fue corregido. Simplemente quedó suspendido en el tiempo, congelado en el instante exacto en que su mundo se rompió. Ese comando tenía una sola voz, un tono específico, una presencia que no podía ser imitada. Y después de la muerte del militar nadie volvió a dárselo. Intentaron entrenarlo de nuevo, cambiar rutinas, ajustar respuestas, pero el perro no reaccionaba porque no reconocía autoridad en ninguna de esas voces. No era rebeldía, era fidelidad. El sistema lo llamó inútil, defectuoso, irrecuperable, pero en realidad fue leal hasta el final, tan leal que no aceptó una nueva orden sin cerrar la anterior, tan leal que prefirió quedarse inmóvil antes que traicionar lo último que se le pidió. Cuando la niña dio un paso más cerca de la jaula, el perro no se movió de inmediato, no por miedo, como si necesitara confirmar algo que iba más allá de la vista. Ella no habló, no lo llamó, solo permaneció ahí. Y entonces, sin comando, sin gesto exagerado, el perro avanzó un poco, no porque estuviera curado, no porque todo estuviera resuelto, sino porque, por primera vez, no estaba solo con esa espera. Alguien había vuelto, no la misma voz, pero la misma historia. No hubo aplausos, nadie celebró, no sonó música ni hubo discursos emotivos. La decisión no fue anunciada como una victoria, simplemente ocurrió. La niña eligió quedarse, no para salvar, no para cambiar, no para demostrar nada, solo para no irse. La puerta se abrió despacio. El metal hizo un sonido seco, corto, definitivo. El perro no salió de inmediato, permaneció quieto unos segundos más, como si necesitara asegurarse de que esta vez no era otra despedida. Ella no lo apuró, no extendió la mano, no prometió nada, solo es. Entonces, él dio un paso, luego otro no firme, no seguro, pero real. No estaba curado, no estaba feliz, no había sido arreglado, solo estaba acompañado. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, fue suficiente. Nadie habló, porque no había nada que explicar. El sistema seguía ahí,
con sus reglas intactas, pero algo había cambiado de lugar. No en los papeles. Una niña y un perro caminaron juntos hacia afuera, sin épica, sin promesas, sin finales perfectos. A veces, amar no es salvar, es no abandonar. Si esta historia te tocó, no fue casualidad. Suscríbete aquí contamos historias de lealtad, pérdida y decisiones que cambian vidas.